Buenos dias. Good morning. It is very exciting to be here today. Es muy emocionante el estar aquí. Christ said the gates of hell will not prevail against the church of Christ. Cristo dijo que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra la iglesia de Cristo. We're also told that the angels rejoice at a single convert. Y en la Biblia vemos que los ángeles se regocijan por una persona que se convierte. How much more so at the establishing of a church? Cuánto más el establecimiento de una iglesia completa. And so this is a wonderful day. Y por eso es que este es un día maravilloso. I want to look today at 1 Peter chapter 4 verses 7 through 11. Quiero que el día de hoy miremos Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 al 11. The book of 1 Peter is an interesting book. El libro de Primera de Pedro es un libro muy interesante. It is written to a church that seemed as outcasts in its area. Está escrito a una iglesia que parecían unos forajidos en su área. In fact, Peter calls the church that he's writing to the exiles. De hecho, Pedro llama a esta iglesia los exiliados. And so I want to look at this at the end of the book today, Y quiero que veamos casi al final de este libro, thinking about how a church of exiles can survive. pensando en cómo una iglesia de exiliados puede sobrevivir. So let's go ahead and read 1 Peter chapter 4 verses 7 through 11. Así que vamos a leer entonces Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 al 11. Se los leo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Lately, my social media feed has been full of deconstructionists and people with new ideas about what Scripture teaches. Últimamente mis redes sociales han estado llenas de personas que tratan de enseñar sobre deconstruir ideas. Basically, I keep having people tell me either the Bible can't be trusted, Y escucho a mucha gente decirme que la Biblia no puede ser confiada ya, or what the church has believed for 2,000 years can't be trusted. o lo que la gente ha creído por más de 2000 años no puede ser confiado. Our world regularly sees the church as it has existed as a dying institution. Y nuestro mundo ve a la iglesia como una institución que simplemente está muriendo. Almost every day, somebody prophesies the end of the church. Y cada día alguien surge y profetiza que la iglesia ya se va a morir. We're told if the church doesn't change and conform to this world, it will die. Y nos dicen que si la iglesia no cambia y se hace conforme a este mundo, simplemente va a morir. And of course, there's numbers to back it up. We see churches closing all over the place. Y sin duda hay números para respaldar esto porque vemos muchas iglesias cerrando a diario. Church attendance is declining rapidly. La asistencia a las iglesias está decayendo rápidamente. But what's interesting is this decline is primarily happening in Roman Catholic and mainline Protestant Pero lo churches. interesante es que esto sucede más en las iglesias católicas y de corrientes protestantes. Because I believe the church, as God has instituted it, will not only survive, it will thrive. Porque yo creo que la iglesia de Cristo no simplemente va a sobrevivir, sino que va a salir adelante, va a triunfar. In 1 Peter chapter 4, Peter tells us how to survive in this world. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro nos dice cómo es que podemos sobrevivir en este mundo. For the most part, no matter where you are in our world, En la mayor parte, no importa en dónde tú te encuentres en el mundo, the church is facing great difficulty. la iglesia está pasando por gran dificultad. As this church starts out today, Y conforme esta iglesia incluso inicia el día de hoy, there will be many things said against it. va a haber muchas cosas que se van a querer interponer en contra de ella. But Peter, as he's finishing his letter, shows us how to survive. Pero Pedro, conforme termina su carta, nos está enseñando cómo es que podemos sobrevivir.
not just how to survive, but how to thrive in this world. Y no simplemente cómo sobrevivir, sino también cómo es que podemos triunfar en este mundo. How to be a church of Christ that flourishes in a world set against the gospel. Cómo poder ser una iglesia de Cristo que florece en medio de un mundo que está en contra del evangelio. The pattern here is that the church is called to work together in all things. Y el patrón que vemos aquí es que la iglesia está llamada a trabajar en conjunto para llevar a cabo las cosas. We're going to look at this text in 4 points this morning. Y vamos a ver estas palabras de nuestro texto en 4 puntos. The first is to be holy and wise in the church age. El primero es ser santos y sabios en la época de la iglesia, en la era de la iglesia. The second is to be a church full of love. El segundo es ser una iglesia llena de amor. The third is a church full of hospitality. El tercero, una iglesia llena de hospitalidad. And finally, a church full of gifts. Y el cuarto, una iglesia llena de dones. And so let's think about being holy and wise in the church age. Así que primero pensemos en esto de ser santos y sabios en la época, en la era de la iglesia. A young church will feel more pressure by the antagonism towards the church in our age. Una iglesia joven como la nuestra va a sentir más presión y más antagonismo de parte de un mundo que está en contra de la iglesia. There will be a bombardment of false theology. Va a haber un bombardeo de falsa teología. There will be people that say that unless you do it their way, you won't survive. Y va a haber gente que va a venir y decir que a menos que hagas las cosas conforme a su manera, nuestra iglesia no va a sobrevivir. Others will declare the church will die because religion is dead. Otros dirán que la iglesia va a morir porque la religión en sí está muerta. But it's always presented as this is something new. This is the end of the church now in this modern age. Y esto siempre se ha presentado como algo nuevo, como que ahora sí en esta época la iglesia va a morir. But such complaints have existed for 2,000 years. Pero estas quejas han existido desde el inicio de los tiempos. The world has been prophesying the doom of the church since the beginning. El mundo ha condenado a la iglesia desde el mismo principio de la iglesia. And so Peter, 2,000 years ago, wrote in verse 7, Y por eso es que Pedro hace 2000 años escribió en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. and so Peter calls us to understand the times. Así que Pedro nos llama a entender los tiempos. Now we need to make a point here. Y aquí debemos de hacer un punto. When he says the end of all things, Cuando él dice el fin de todas las cosas, there's been a temptation to think about that as something at the very end. existe esta tentación de ver esto como el fin de todos los tiempos. A single day at the end of everything when Christ returns. Un día específico en el fin de los tiempos cuando Cristo regrese. But when the New Testament uses this terminology, Pero cuando el Nuevo Testamento utiliza esta terminología, it is referring to the entire age between the ascension of Christ and the second coming of Christ. se refiere a todo ese periodo que existe entre la ascensión de Cristo y el fin de los tiempos, el último día en el regreso de Cristo. It's not calling us to look for an individual day, No nos está llamando a ver un día en específico, but a recognition of the day and age, the church age in which we live. sino más bien a reconocer la época y los tiempos en los que la iglesia está viviendo. Christ has come and dealt with our sins, Cristo ha venido y ha trabajado ya con nuestros pecados and he is coming again to gather us unto himself for all eternity. y vendrá otra vez para reunirnos y llevarnos junto con Él a la eternidad. In the meantime, we are called to live holy lives. Y mientras tanto se nos ha llamado a vivir vidas santas. We are called to live lives that reflect this understanding. Se nos llama a vivir vidas que reflejen este entendimiento. Peter Davids, in his comments on this passage, says, Peter Davids, un autor, en su comentario nos dice, y les voy a leer la cita, dice, nuestro autor nos llama a un estado de alerta que mira la vida de manera correcta a la luz de los últimos días. Esto nos llevará a la oración, no una oración basada en nuestros sueños irreales, mucho menos una oración de repentina desesperación, sino más bien a la oración que clama y se somete a Dios, a la luz de la realidad vista desde la perspectiva de Dios, para así obtener poder y guía sin importar cuán malos sean los tiempos.
In this age, we are called not to panic, En esta época se nos llama a no estresarnos ni preocuparnos, not to withdraw from society, no de separarnos de la sociedad, not to hide in the hills, no escondernos en los montes, but to follow our Lord as He has instructed us to. sino a seguir a nuestro Señor como Él nos ha mandado, To understand that in this age, there will be difficulty, entendiendo que en esta época va a haber dificultades, there will be trials, va a haber pruebas and there may be suffering. y va a haber sufrimiento. And it may not be over quickly, Y probablemente no se termine de una manera rápida, but the church is called to such times as this. pero la iglesia ha sido llamada en medio de estos tiempos. It is called to do its mission in this world, Ha sido llamada a llevar a cabo su misión en el mundo, to live life trusting the Lord in prayer a vivir vidas confiando en el Señor en oración and glorifying Him in all y things. glorificarlo a Él en todas las cosas. And as we trust the Lord, Y conforme confiamos en el Señor, Peter gives us three concrete ways as a church that we can serve Him. Pedro nos da tres maneras concretas en las cuales podemos servir al Señor en la iglesia. Three marks of a church, Tres y marcas de una iglesia. not to be confused with the commonly understood three marks of the church, No estar confundidos con las tres identificaciones de la iglesia, but three things that are to mark the church. sino más bien tres marcas que deben hacer ver a la iglesia. And the first one here is a church full of love. Y el primero es una iglesia llena de amor. We see this in verse 8. Vemos esto en el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Peter here reminds us that above all, love is to be an identifying mark or a characteristic of the church. Pedro aquí nos está recordando que el amor debe ser una característica que identifique a la iglesia. For Christians, this is to be the identifying nature of our existence. Y como cristianos, esto debe ser lo que identifique nuestra naturaleza como cristianos. We are told that we will be known by our love. Se nos dice que vamos a ser conocidos por nuestro amor. Yet how often in our world do we see churches torn apart by strife? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos en nuestros días iglesias divididas simplemente por culpa de luchas internas en la iglesia? Division and dissension breaking apart churches, families, and friends. División y disensión dividiendo a las iglesias, a las familias y a los amigos. And as we think about this, it reminds us of how often love is devoid from our churches. Y conforme pensamos en esto, nos damos cuenta cuántas veces el amor se separa de nuestras iglesias. And so we need to take this seriously. Así que debemos tomar esto de una manera seria. Peter is actually quoting an Old Testament passage. Pedro, de hecho, está citando un versículo del Antiguo Testamento. He's quoting Proverbs chapter 10 and verse 12. Está citando Proverbios capítulo 10, versículo 12, que dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Peter is saying that when we don't love each other, when we are full of hatred, Pedro nos está diciendo que cuando no nos amamos unos a otros y estamos llenos de odio, strife and dissension is caused. las pleitos son causados dentro de la iglesia. When we do not love each other, we tear the church apart. Cuando no nos amamos unos a otros, estamos dividiendo a la iglesia. Further, in our world at large, as we show hatred and contempt, the world is turned off to the church. Y más allá, cuando hacemos esto y causamos estas divisiones en la iglesia, lo único que sucede es que el mundo ya no quiere venir a la iglesia. But conversely, when the world attacks the church, Pero, a diferencia, cuando el mundo ataca a la iglesia, the more we show love one for another and for our persecutors, cuanto más mostramos amor para aquellos que nos odian y nos persiguen, the more we show forth Christ and people are drawn to Christ. es cuanto más mostramos a Cristo y las personas son traídas a Cristo. The central point then for Peter is that when, not if, El punto central de Pedro, no es el si acaso, sino el cuándo. people wrong us in the church, we Nos- love them in return. Sorry, When people wrong us in the church, do things against us in the church, we es love cuando them. Pedro, let me just go back Okay, to yeah. the first sentence. That's fine.
Pedro no está diciendo el si acaso, sino el cuándo. A lo que se está refiriendo es que esto va a suceder. Las personas nos van a hacer mal. Las personas del mundo van a hacer mal en contra de la iglesia. One of the questions that I ask members in Tucson Una de las preguntas que yo le hago a los miembros de la iglesia en Tucson, when people are seeking to join the church cuando personas están buscando unirse a la iglesia, is, what will you do when somebody hurts you? les pregunto, ¿qué harías tú si alguien te hace daño o te lastima? I don't ask if somebody hurts you, No te pregunto si acaso alguien te hiciera daño, but when somebody hurts you. sino cuando alguien te llegue a hacer daño. Because if you're in the church long enough, somebody's going to hurt you. Porque si has estado en la iglesia por tiempo suficiente, te darás cuenta que en algún momento alguien te va a dañar o hacer algo. And you're going to hurt somebody. Y tú vas a dañar a alguien. It's part of life. Es parte de la vida. It's part of the family of believers. Es parte del estar en una familia de creyentes. But Peter here reminds us that if we love one another, Pero Pedro aquí nos recuerda que si nos amamos unos a otros, that love covers a multitude of sins. ese amor cubrirá multitud de pecados. Now, often when we see this idea of covering sins, we think of atonement. Y muchas veces cuando vemos esta idea de cubrir pecados, pensamos más en la expiación, That in the atonement, Christ's blood covers our sin, que en la pays for our sin. expiación de Cristo, Él cubrió nuestros pecados. But here the point is more that we forgive sins. Pero aquí el punto es más respecto a nosotros perdonar pecados por el amor. When someone offends us, sins against us, Cuando alguien nos ofende o peca en contra nuestra, we forgive that. We overlook it. We move on. vamos a perdonar eso, vamos a simplemente pasarlo por alto. At the core is still the work of Christ. Y en el centro de todo esto sí está la obra de Cristo. It recognizes that my sins against my Creator are greater than your sins against me. Lo que hacemos, estamos reconociendo que los pecados que yo hago en contra de mi Creador son mucho más grandes que los pecados que tú puedas hacer en contra mía. And yet Christ has forgiven me my sins. Y aún así, Cristo ha perdonado mis pecados. And if Christ has forgiven me my greater sins Y si Cristo ya me ha perdonado mis pecados tan grandes due to his great love, por su grande amor, how cannot my love then forgive the sins of those who wrong me? ¿cómo yo no voy a perdonar los pecados de alguien que haya pecado en contra mía? He sacrificed his life to cover my sins. Él sacrificó su vida por mis pecados. How can I not then sacrifice my comforts to forgive my brother and sister in Christ? ¿Por qué entonces yo no voy a sacrificar mi comodidad por perdonar los pecados de un hermano en Cristo? And so the first characteristic of the church here is a church of love. Entonces la primera característica de una iglesia es una iglesia de amor. The second is a church full of hospitality. El segundo es una iglesia llena de hospitalidad. And this is seen in verse 9. Y esto lo vemos en el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. There were a couple of different types of hospitality in the ancient church. Había diferentes tipos de hospitalidad en la iglesia antigua. The first form is providing housing for pastors, missionaries, evangelists, and other traveling Christians. La primera era dar asilo a misioneros, pastores, diáconos y otros miembros de la iglesia. So as people are traveling around, there wasn't a lot of money. En aquellos tiempos, cuando la gente viajaba, pues no había mucho dinero, There wasn't hotels no existían los hoteles or other places like that to stay. o otros lugares similares en los cuales las personas se pudieran quedar. And so the Christians in various locations would open up their homes to other Christians. Entonces los cristianos en diferentes ubicaciones abrían sus casas a otros hermanos, a otros cristianos, Providing for them for a period of time in their travels. proveyendo a ellos por un cierto periodo de tiempo en sus viajes. We see this all over Acts with Paul as he travels and is shown hospitality in the various towns. Y vemos esto en el libro de Hechos, cómo a Pablo se le ofreció mucha hospitalidad en sus viajes misioneros alrededor de diferentes pueblos. Now, having said all that, that's not the hospitality Peter's talking about. Ahora, con esto en mente, ese no es el tipo de hospitalidad del que Pedro está hablando. That's an important type of hospitality, Es un tipo importante de hospitalidad, but he's focused more upon the hospitality within the local church. pero él se está enfocando un poco más en la hospitalidad dentro de la iglesia local. At the core is the people opening homes for church functions. En el centro de todo esto está el ver a personas abriendo sus hogares para poder llevar a cabo
las funciones de la iglesia. At the time of Peter, most churches met in homes, not church buildings. En tiempos de Pedro, las iglesias se reunían en hogares y no en edificios. On the one hand, today we often have buildings, and it's a wonderful thing. Hoy en día, de una parte, pues sí, tenemos los edificios y es algo muy bonito, But there's still a need for Bible studies and meals and other activities in local homes. pero aún sigue habiendo la necesidad de estudios entre semana, cenas de la iglesia y ciertas actividades que requieren de los hogares. And so there's still this need for the church to be willing to open up their homes in hospitality. Entonces está todavía esta necesidad de que la iglesia abra sus puertas y sea hospitalaria. Now, there's another application of this, and that is that individual Christians helping each other out within the church. Ahora está esta otra aplicación con respecto a cristianos apoyando a otros cristianos dentro de la iglesia. One person to serve the needs of another. Una persona sirviendo a las necesidades de otro. The sharings of one's good, their home, and other things with those in need. El compartir de lo que tú tienes en tu hogar, de las cosas buenas que tú has recibido con otras personas en necesidad. And not always just those in need. Sorry, Will. And not always just those in need. Y no solamente o no siempre aquellos en necesidad. At times, it is just to get to have fellowship one with another. Incluso puede ser en momentos simplemente para tener comunión unos con otros. Hospitality was so important in the early church, it was a requirement for the elders. La hospitalidad era tan importante en los tiempos de la iglesia antigua que a los ancianos se les requería que fueran hospitalarios. Our confession encourages churches to support their pastor in a way that he can show hospitality. En la confesión se nos muestra que a los pastores se les debe apoyar para que los pastores puedan mostrar hospitalidad. It provides both a practical function, Provee de una función práctica, providing what is needed for the church to work together, proveer para lo que la iglesia necesita para trabajar como tal, but it's also a spiritual bonding as well, pero también es una unión, una manera de unión espiritual. bringing the church together around the things of the Lord. Traer a la iglesia juntos y practicar y estar en la misma mentalidad con respecto a las cosas del Señor. Hospitality is a core function of the church. La hospitalidad es un punto central de las actividades de la iglesia. It is a way in which the church is strengthened and bonds together. Es una manera en la cual la iglesia es fortalecida y se une como tal. The only time the church bonds is for an hour on Sunday morning. Muchas veces el único momento en el que la iglesia tiene compañerismo y unión es una hora durante el servicio. We won't be bonded together the way that Christ envisions. Y no siempre estamos unidos de la manera en la que Cristo lo busca. But as we show hospitality one to another, Pero conforme mostramos hospitalidad unos a otros, as we break bread together, conforme partimos el pan juntos, share meals together, compartimos comidas, share our homes, compartimos nuestros hogares, the love grows within the body of el amor Christ. crece en conjunto en el cuerpo de Cristo. And as this bonding takes place, the church is strengthened. Y conforme va dando esta unión, la iglesia está siendo fortalecida, It flourishes, crece y florece, and we learn of the Lord and one another. y aprendemos del Señor los unos con los otros. Think about Christ in the New Testament. Pensemos en Cristo en el Nuevo Testamento. How often Christ was the benefit of hospitality shown him. ¿Cuántas veces Cristo se benefició de la hospitalidad que se le mostró a él? Think about Mary, Martha, and Lazarus Pensemos María, Marta y Lázaro, as they frequently showed hospitality to our Savior. ya que ellos mostraban frecuentemente hospitalidad a nuestro Salvador. But then think about the Lord's Supper itself. Pero y pensemos en el momento de la cena del Señor en el aposento alto. It was instituted in the midst of hospitality. Fue instituida en un momento de hospitalidad. Christ brought his disciples into the upper room. Cristo trajo a sus discípulos al aposento alto. The first thing he did is get on his own knees and wash their feet, Lo primero que hizo fue ponerse de rodillas y lavar sus pies, taking on the role of servant, serving his disciples. tomando el papel de ser él, el discípulo, el siervo que sirviera a sus discípulos. He then fed them as they bonded over that final meal. Y después él los alimentó conforme se unían y platicaban en esa última cena. And the disciples were strengthened through that hospitality. Y los discípulos fueron fortalecidos a través de esa hospitalidad. But this brings us to our last characteristic of the church, Y esto nos lleva a nuestra última característica de la iglesia. and that is to be a church full of gifts. Y esto es ser una iglesia llena de dones. We see this in verse 9 to the beginning of verse 11. Vemos esto en versículo 10.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. So Peter, like Paul does in other places, emphasizes the variety of gifts within the church. Aquí Pedro está enfatizando los diferentes dones que existen dentro de la iglesia. Do you want me to also read verse 11, the first portion Yes, of verse yeah, 11? yeah. Perdón, vamos a leer también la primera parte del versículo 11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Cristo, por Jesucristo. There you go. The picture here is the need for the church and each individual to do what God has given us to do. La imagen aquí es que en la iglesia cada individuo va a hacer lo que se le ha encomendado hacer. No matter what gifts Christ has given us, No importa los dones que Cristo nos haya dado, we are to be good stewards of those gifts and use them for the body of Christ. debemos ser buenos administradores y usarlos para la obra de Cristo. It is easy for us to either ignore our gifts Es fácil para nosotros ignorar nuestros dones, or think because mine I don't think is as nice as that other person's, o a veces pensamos que mis dones no son tan buenos o tan bonitos como las de otras personas, so I become jealous. entonces me vuelvo un poco celoso. But Christ has given us each a gift, Pero Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros un don, and each is important. y cada uno es importante. We must recognize that whatever gift He has given, Debemos de reconocer que cualquiera que sea el don que se nos ha dado, the church needs it. la iglesia los necesita. And so, if we've been given the gift of teaching, Así que si se nos ha dado el don de la enseñanza, we need to teach to the glory of God. debemos de enseñar para la gloria de Dios. But we also must recognize we are not teachers of our own philosophy, Pero también debemos reconocer que no somos maestros de nuestra propia filosofía our own ideas, o de nuestras propias ideas, our own wisdom, nuestra propia sabiduría, but we are conveyors of the oracles of God. pero somos más aquellos que llevan los oráculos de Dios. The teaching of the church must convey not the ideas of the individual pastor and teacher, but La- must convey the word of God. Las predicaciones y las enseñanzas de la iglesia deben transmitir la palabra de Dios y no las enseñanzas de un pastor o de una persona. But teaching is not the only gift. Pero la enseñanza no es el único don. In fact, the New Testament emphasizes few are given the gift of teaching. Sorry. The New Testament emphasizes few are given the gift of teaching. De hecho, el énfasis en el Nuevo Testamento no es tanto en el don de la enseñanza. In fact, most of us are given gifts of service. De hecho, a muchos se nos ha dado el don del servicio. And so Peter says here, some are to speak, some are to serve. Entonces aquí Pedro dice que algunos van a servir, a enseñar y otros van a ministrar. But the point is whatever gift we have, use it. Pero aquí el punto es, cualquiera que sea tu don, úsalo. There's a temptation in some circles Y hay esta tentación en ciertos círculos to have charts of spiritual gifts. de tener como gráficas con los diferentes, con una lista de los diferentes tipos de dones espirituales. People are encouraged to figure out what their spiritual gift is, Y a las personas se les motivan a que deduzcan y traten de determinar qué tipo de don espiritual tienen ellos. and then do that. Y entonces, ahora sí, haz eso. I'm not a big fan of that idea Yo no soy un fanático de ese tipo de ideas, because often it allows us to recoil into a single thing when Por- God has given us many gifts. porque muchas veces nos lleva a limitarnos a un don en específico cuando Dios nos ha dado multitudes de ellos. We may not even realize the gifts we have until we start using them. Y a veces no nos damos cuenta de los dones que tenemos y por lo tanto no los utilizamos. But the more we seek to do, Pero entre más busquemos hacer, the Lord will often increase our gifts. el Señor podrá entonces multiplicarnos nuestros dones. And so the challenge then is if we are part of the body of Christ, Y entonces el reto aquí es, si somos parte del cuerpo de Cristo, if you are part of the local church, si tú eres parte de la iglesia local, God has called you to serve one another Dios te ha llamado a servirnos los unos a los otros, as He Himself has served us. como Él mismo nos ha servido a nosotros. Instead of sitting on our gifts like the servant who was afraid of the master, En vez de entonces quedarnos con nuestros dones y guardarnos como en la parábola de aquel servidor que tenía miedo de su amo,
We are to use them as Christ gives them. Somos llamados a usarlos conforme Cristo los ha dado. We are to see them grow as we serve one another. Debemos verlos crecer conforme nos servimos los unos a los otros. And as we do so, the church is strengthened, it flourishes, and Y it grows. conforme hacemos esto, nos damos cuenta entonces que la iglesia se fortalece, florece y crece. And Christ, who has given us the strength, will be glorified, Y Cristo, quien nos ha dado las fuerzas, será glorificado. and his church will flourish. Y su iglesia florecerá. Our text today ends with a doxology, Nuestro texto esta mañana termina con una doxología. the end of verse 11. El final del verso 11. Y a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. We often see in Scripture that sound theology leads to doxology. Muchas veces vemos que una doctrina sana nos va a llevar a una doxología. Because on the one hand, all of these things that we have seen, Porque por una parte, todas estas cosas que hemos visto they're the calling for us to do. son un llamado a lo que debemos hacer. We are to be wise. Debemos ser sabios. We are to be loving. Debemos estar llenos de amor. We are to show hospitality. Debemos mostrar hospitalidad. We are to exercise our gifts. Debemos llevar a cabo y practicar nuestros dones. But all of these are not to the glory of us, but to the glory of God. Pero todo esto no es para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. To him belongs the glory. Porque a Él pertenece la gloria. It is to Christ and Christ alone which belongs the glory and dominion forever. Es a Cristo y solamente a Cristo a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Here's the great reminder. Y aquí está este gran recordatorio. His church will survive. Su iglesia sobrevivirá. Even as we see struggles and difficulties, Incluso cuando veamos dificultades y momentos difíciles. the Church of Christ has persevered for 2,000 years, La iglesia de Cristo ha perseverado por más de 2000 años and it will persevere till Christ returns. y va a perseverar hasta que Cristo regrese. Even if this local church struggles, Incluso si nuestra iglesia local, batalle, and even if in time it does fold, y aunque en algún, if it does fold or does just end, cease, incluso si llega a terminarse, the Church of Christ will continue la on. iglesia de Cristo va a continuar. Because ultimately our hope is not found in what we do, but what Christ has done. Porque al final de cuentas, one more time. It is not because of what we do, but what Christ has done. Porque esto no va a depender de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo ya ha hecho. But we don't divorce the sovereignty of God and our responsibility. Pero tampoco estamos separando la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad. He has called us to live out the Christian life, Él nos ha llamado a vivir la vida cristiana and He's given us 4 practical ways to live in the church. y nos ha dado 4 maneras prácticas de vivir dentro de la iglesia. So may we live as such, and may we glorify the Lord in all that we do. Y que el Señor permita que vivamos como tal y lo glorifiquemos en todo lo que hagamos. And may this doxology be on our lips at all time. Y que esta doxología esté en nuestros labios en todo momento. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, damos gracias por tu iglesia. we thank you that you are building up your church all over the world. Te damos gracias porque tú sigues levantando tu iglesia alrededor del mundo. We thank you for the establishment of this church in this city. Te damos gracias por el establecimiento de esta iglesia en esta ciudad. We pray that you would encourage and bless it, Y te pedimos que la bendigas, Señor, y la cuides. that you would help this church to be marked by love and hospitality, Que tú ayudes a esta iglesia a estar marcada por el amor y la hospitalidad. that would be wise and show forth your glory. Que sea sabia y que muestre tu gloria. May the gifts that you have given be used to your honor and glory, Que los dones que tú has dado sean usados para tu gloria y tu honra. and may you receive all the honor and glory and praise. In Y que Jesus' tú name, recibas toda la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. amen. Amén.